Yo sé que estamos bendecidos, en victoria, prosperados y llenos de alegría porque sabemos que Dios está con nosotros. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Reciban una bienvenida muy cordial. Estamos muy alegres que usted haya decidido venir a la iglesia en este día, que usted se haya levantado, preparado, dispuesto para venir a la casa de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 54. Isaías, capítulo 54, en el versículo 3. O mejor, versículo 2. El Señor nos ha dado una palabra a nosotros como iglesia y hoy vamos a recordarla, vamos a estar recordando esa palabra que Dios ha colocado en nuestro corazón para este año. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos y lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Isaías capítulo 54 versículo 2, y dice la palabra de Dios: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y nos recuerda esta palabra y nos dice: ensancha el sitio de tu tienda. Ensánchese, hermano, ensánchese. No sea escaso, no se limite. Ensánchese para que escuche la palabra de Dios, para que busque la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios entre a morar en cada uno de nosotros. Busquemos. Cuando está diciendo no seas escasa, está diciendo no te limites. Busca, esfuérzate, porque nos va a tocar esforzarnos un poco. Nos va a tocar esforzarnos para buscar la palabra, para que no nos dejemos distraer por el ambiente, por otras cosas, por las actividades de otras personas, sino que nosotros vamos a buscar la presencia de Dios en nuestra casa. Vamos a tener un tiempo devocional donde vamos a leer la palabra, vamos a buscar la presencia de Dios, a buscar la voz de Dios, y nos vamos a esforzar, nos vamos a tener que esforzar para hacerlo, porque siempre van a haber muchas ocupaciones o muchas personas nos van a distraer. También vamos a tenernos que esforzar para venir a la iglesia, para congregarnos, para buscar la palabra de Dios, buscar también el compartir con los hermanos, y ahí el Señor va a permitir que nosotros nos podamos extender y va a permitir que Él haga esa obra en nuestras vidas que Él quiere hacer. Amén. Así que yo le motivo a que se esfuerce. Para mí también me tengo que esforzar más para buscar esa palabra de Dios, para buscar la voz de Dios, porque ¿quién es el que nos hace mantener firmes? Ahí dice, hay algo que dice: refuerza tus estacas. ¿Quién es el que nos hace permanecer firmes? Es la roca, es Jesucristo el que nos hace que mantengamos firmes, que mantengamos de pie, que mantengamos el ánimo, que mantengamos el entusiasmo, la confianza en Dios. Necesitamos reforzar esas estacas con la palabra de Dios. Amén. Vamos a levantar esas manos al Señor. Yo le invito a que lo haga libremente. No le dé pena levantar las manos. Dígale: Señor, te agradecemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por tenernos en este lugar, Señor. Gracias por reunirnos aquí, por traernos, bendito Dios, y por permitirnos disfrutar de tu presencia, Señor. Yo te pido que te muevas con libertad, Espíritu Santo de Dios. Muévete con toda la libertad en este lugar, Señor. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Eres bienvenido a este lugar, Señor. Haz lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Me dispongo de corazón. Dígale: Señor, yo me dispongo para que tú obres en mí, para que tu palabra cumpla ese propósito con el cual tú la envías hoy, bendito Dios. A ti te damos toda la gloria, Señor. Toda la alabanza es para ti, Señor. Recibe toda la adoración. Que todo lo que hagamos desde este altar, Señor, sea para exaltar tu nombre, para darte toda la gloria en ti, Señor, para reverenciar tu nombre, Señor. A ti te damos toda la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso ahí al Señor. Estamos bendecidos. Un día más que Dios nos concede estar en su casa, y es una bendición poder estar en la casa del Señor un día más.
Quiero invitarle a que me acompañe a la palabra. Vamos a tomar el tiempo para que el Señor nos hable a través de la Escritura. Quiero invitarle a que abra conmigo el Salmo número 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 1. ¿Lo tiene? Salmo 119, 1 dice la palabra del Señor así: bienaventurados, ¿qué? ¿Quiénes son bienaventurados? Los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Leámoslo una vez más. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti presentamos este tiempo y oramos, Señor, para que tú establezcas la paz en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, a través de la paz pueda traer esa semilla de tu palabra a nosotros como buena tierra, y siendo buena tierra, Señor, demos fruto a 100 por 1. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí después de haberte cantado, alabado, participado, Señor, de tu mesa. Ahora, Señor, disponemos para que en nuestro espíritu, Señor, tu palabra llegue, para ser alimentados, Señor, espiritualmente a través de la palabra, y que sea la palabra la que nos lleve, Señor, a conocerte y a entenderte, Señor. Padre, alúmbranos con tu luz para que podamos comprender tu palabra. Condúcenos a toda la verdad y no permitas que nada nos extravíe de ella. Hoy te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a hablar hoy, porque hemos venido hablando acerca de esa temática, volviendo a la esencia, y creo que vamos a continuar un tiempo más con esta temática, ya que el Señor ha venido inquietando nuestro corazón para profundizar un poquito más en todo lo que tiene que ver con volver a la esencia. Y una de las cosas que se convierte en un tema muy importante es hablar acerca de la perfección. ¿Y por qué se hace importante hablar de la perfección? Porque normalmente no se habla en las iglesias de la perfección. De hecho, una de las frases que más comúnmente escuchamos, aún de los cristianos, es: soy cristiano pero no soy perfecto. ¿La ha escuchado usted? Y lo decimos simplemente sobre pretexto de justificarnos ante las posibles fallas que podamos tener. Pero cuando vamos a la Escritura, y es lo que vamos a desarrollar en este día, nos vamos a dar cuenta de que el Señor desea, el Señor aún nos manda que seamos perfectos. Ahora, la perfección que Dios busca no es la misma perfección que usted y yo pensamos en nuestro contexto humano, porque perfección para Dios no es aquel que, mejor dicho, no tiene absolutamente nada malo que decirse de él. La perfección tiene que ver con, por supuesto, buscar hacer todo lo bueno, todo lo que a Dios le agrada, y quizás en el proceso nos vamos a poder equivocar, vamos a poder errar, pero aún así, cuando conocemos y estamos guiados o encaminados por el camino de la perfección, en ese momento nos vamos a dar cuenta que podemos volver al proceso, que podemos volver a intentarlo y que podemos volver a reencaminarnos para que de esa manera podamos no desviarnos de ese camino de la perfección. ¿Me está entendiendo? Entonces dice la Escritura en el Salmo 119, verso 1, dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los perfectos. Bienaventurados los perfectos de camino. No está hablando de otra cosa. Bienaventurados los perfectos de camino. Dice: los que andan en la ley ¿de quién? De Jehová. Los que andan en la ley de Jehová. Esos son aquellos bienaventurados. Ahora, la palabra bienaventurado aquí tiene un valor, tiene un significado.
por lo general hemos entendido que bienaventurado es una persona doblemente feliz, ¿sí o no? Una persona dichosa. Sin embargo, cuando miramos las raíces, hay dos raíces que tienen que ver con esta palabra bienaventurado. Una es una raíz griega y otra es una raíz hebrea. La raíz griega es la raíz makarios, que significa doblemente feliz. Pero hay una raíz en hebreo que hace referencia a que esta palabra bienaventurado es estar de rodillas. Y realmente lo que desde el hebreo viene significando esta palabra es heredero. ¿Qué tiene que ver todo esto? O sea, ¿qué cambio tan abrupto? Pensábamos que era doblemente feliz, ahora me están diciendo que es heredero. ¿Por qué? Porque en la raíz hebrea esta palabra significa estar de rodillas, y de rodillas se colocaban los hijos cuando iban a ser bendecidos por sus padres. Y no era cualquier hijo, era el hijo primogénito, es decir, el hijo que iba a heredar lo que su padre había dejado. Entonces, es por eso que se considera este término como heredero. Heredero. Ahora, cuando miramos bienaventurado como expresión, tenemos que hacer un contraste con una escritura en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Si usted me puede acompañar, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque está hablando el Señor a una iglesia, y le está hablando a esta iglesia diciéndole acerca de varias cosas que encuentra en ellos malo. Pero comienza con una palabra. Capítulo 3, versículo 17. ¿Qué es lo que dice entonces la escritura? Vamos a leerla. Dice: ¿cómo dice? Yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres un ¿qué? ¿No sabes que eres un qué? Desventurado. Y es en contraste con el término bienaventurado del Salmo 119. Ahora, no solamente el Salmo 119, aún podemos ver en Mateo capítulo 5 cuando el Señor Jesús está hablando acerca de las bienaventuranzas. Y dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Y comienza a narrar a aquellos que son bienaventurados. Pero aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis, el mismo Señor Jesús le está hablando, y escuche muy bien, al pastor o al maestro de la iglesia. Y entre muchas cosas que encuentra en esta iglesia, comienza por decirle, porque le dice 5 cosas que no tienen bien. Pero la primera que le dice: no sabes que tú eres un desventurado. En pocas palabras, un desventurado es aquel que ha sido despojado de la herencia. Esto nos da a entender que hay pastores, que hay líderes espirituales, que hay maestros que pueden conducir a un pueblo a la desventura. Y eso lo vamos a mirar en el desarrollo de todo esto. Porque el Señor quiere que usted y yo caminemos por un camino que Él llama el camino de la perfección. Y una de dos: o vamos por el camino de la perfección o vamos por un camino que no es el de la perfección. Y entonces el Señor le está hablando en Apocalipsis a una iglesia, o al pastor o al líder o al maestro de una iglesia en la Odisea, y le está diciendo: no sabes que tú eres un desventurado, has perdido la herencia. Pero el Salmo 119 está diciendo: bienaventurados quienes, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahora, ser perfectos, vuelvo y reitero, se hace algo tan importante de hablar porque es un mandamiento. Es un mandamiento. Acompáñenme a Mateo, capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mire lo que dice la escritura. Mateo 5, 48.
Dice, sed pues vosotros, ¿qué? ¿Cuál es el término que usa? Perfectos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un mandamiento. Entonces la perfección no es una utopía, la perfección no es algo inalcanzable, la perfección no es algo condicional o no es algo opcional, más bien la perfección se convierte en un mandamiento de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos perfectos y debemos poner todo nuestro empeño, hacer todo nuestro mayor esfuerzo por poder alcanzar esa perfección. Ahora, la perfección no va a venir de la noche a la mañana. No es que usted hoy vino, hizo una oración o le impusieron las manos y ya salió usted perfecto de acá de la iglesia. No, es un proceso. Por eso se llama camino de la perfección, porque tiene diferentes procesos y etapas. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4. Porque sigo ratificando la importancia de la perfección y cómo el Señor en diferentes pasajes de la Escritura nos habla acerca de ella. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Qué dice? Mire lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire lo que dice el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que estos ministerios, estos 5 ministerios que están detallados aquí, estos 5 dones que el Señor ha dado a la iglesia, tienen un propósito, y el propósito es perfeccionar a los santos. El propósito de los ministerios no es quién es más grande que otro, si el apóstol es más importante que el profeta o si el evangelista es más importante que el pastor. Ese no es el propósito, porque no lo está dando el Señor en escalafones. Está diciendo que esos 5 ministerios, esos 5 dones ministeriales, apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro, tienen un fin, un propósito: perfeccionar a los santos. Ese es el propósito de cada uno. El propósito de un pastor en una iglesia tiene que ser perfeccionar a los santos. ¿Y cómo perfeccionamos a los santos? A través de la escritura, a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de las disciplinas. Por eso hablamos de discípulos o del discipulado, porque esas son las herramientas que el Señor nos ha entregado para poder dirigir, para poder encaminar a una persona a la perfección. Entonces, fíjense muy bien que Mateo nos habla de un mandamiento: sed pues vosotros perfectos. Efesios, Pablo le habla a la iglesia en Éfeso y le dice: miren, los apóstoles perfeccionan, los evangelistas tienen que perfeccionar, los pastores tienen que perfeccionar a los santos. Esa es la labor. No es endulzarles el oído, no es venir y hablarles palabras bonitas, no es solamente soltar una prédica en donde a cada rato le estamos diciendo a la gente: el Señor te va a prosperar, el Señor te va a levantar, el Señor te va a bendecir, el Señor va a hacer esto, el Señor va a hacer aquello, que sabemos que Dios lo puede hacer. Pero el propósito de que usted venga a la congregación es para que usted reciba una instrucción, una palabra, una guía que lo conduzca, que lo ayude en el camino de la perfección. Yo sé que todos venimos con necesidades delante del Señor y peticiones, pero como dice la escritura, Mateo capítulo 6 versículo 33, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Pero busquemos primero el reino de Dios, es decir, busquemos primero caminar por el camino de la perfección, busquemos la instrucción del Señor para que podamos seguir avanzando. Ahora, regresando al Salmo 119, vámonos al versículo 17. Versículo 17 dice así: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Y fíjese lo que dice el 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
¿Qué es lo que dice el salmista? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No estaba ciego el salmista, pero le está diciendo al Señor, abre mis ojos, no estos ojos físicos, los ojos espirituales. Ahora quiero llevarlo a una porción de la Escritura que nos habla de un hombre que nos puede dar mayor entendimiento de esto. Acompáñame a Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. ¿Lo tiene? Muy bien, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, ¿qué? ¿Haciendo qué? Mendigando. Aquí debemos hacer un alto, bajar el acelerador para entender varias cosas. Número 1, Jesús entra a Jericó o va camino a Jericó. Y mientras va camino a Jericó, aparte de los discípulos y de la multitud que estaban alrededor de él, dice que había un hombre. ¿Cómo se llamaba? Bartimeo. Y de una vez le dan un adjetivo, el ciego. Bartimeo el ciego. Pero fíjese que dice acto seguido algo muy importante. Dice, hijo de. Cuando la Escritura habla y coloca, o usted lea hijo de, está refiriéndose a un linaje. Y hay dos tipos de linajes en la Escritura: el linaje de los reyes o el linaje de los sacerdotes. Y cuando usted lee en la Escritura, usted se va a dar cuenta de que para los esclavos no se busca el nombre del papá. ¿En dónde usted ha visto que a un esclavo se le dice el esclavo fulano, hijo de tal? No lo va a encontrar en la Escritura. Porque simbólicamente hablando, el esclavo no tiene ningún valor. Pero cuando usted lea la Escritura, hijo de, está hablando de que esa persona tiene un linaje. Y acá está hablando de Bartimeo el ciego y dice hijo de Timeo. Ahora, cuando usted va al significado de Timeo, Timeo significa honorable, perfecto. Y el sufijo bar significa hijo. Es decir, que Bartimeo era hijo del perfecto, hijo del honorable. Y de acuerdo a lo que podemos encontrar en la Escritura, él no era de un linaje de reyes. Si no era de un linaje de reyes, pero la Escritura dice que era hijo de, muy seguramente era de un linaje sacerdotal. ¿Pero dónde estaba? No estaba ejerciendo el sacerdocio, no estaba ejerciendo su ministerio. ¿A dónde estaba? Estaba junto al camino viviendo de migajas. Ahora, llama la atención este término junto al camino, porque junto al camino es donde hace las operaciones el enemigo. Cuando usted va a la parábola de la semilla o la parábola de las 4 tipos de tierras, usted se da cuenta de que hay un tipo de tierra que dice junto al camino. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que pasa junto al camino? ¿Qué es lo que sucede junto al camino? Mateo capítulo 13, versículo 19, Jesús está explicando esa parábola. Y nos está dando el entendimiento de qué significa junto al camino. Y nótese lo que dice Mateo capítulo 13, verso 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando narró la palabra dice, parte cayó junto al camino, pero vinieron las aves del cielo y comieron la semilla. Se robaron la semilla.
Entonces nos está hablando la escritura de un hombre, hijo del perfecto, pero que estaba ciego y aún estaba junto al camino viviendo de migajas. ¿Por qué? Porque había sido despojado, porque había sido robado. ¿Por quién? Por el enemigo. ¿Y cuánta gente, aún entre nosotros que estamos acá, tienen dones, tienen talentos, tienen ministerios, tienen tantas cosas de parte de Dios, pero han sido robados y se encuentran junto al camino viviendo de migajas? Ese era Bartimeo. Estaba junto al camino mendigando. Y mire un ejemplo más para que usted entienda lo interesante de ese término, junto al camino. ¿Recuerda usted la historia por allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, donde nos habla acerca de David y Absalón? ¿Recuerda usted que Absalón comenzó a sublevarse, a volverse rebelde contra su padre por un montón de cosas que ya habían sucedido? Él no estaba de acuerdo. ¿Y qué fue lo que hizo Absalón? Absalón hizo algo bien interesante, que vamos a leer. Segundo libro de Samuel 15, versículo 1. Segundo libro de Samuel 15, versículo 1. Para que usted pueda entender un poco más la importancia de esto. Mire lo que dice. Aconteció después de esto, versículo 1, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía ¿a dónde? A un lado del camino. Mire lo que dice la escritura. Se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. ¿Qué sucedía acá? Absalón todos los días madrugaba y se colocaba junto al camino. Y todo aquel israelita que venía a consultar al rey o a pedirle un juicio al rey, él lo detenía y le decía: ¿sabes qué? El rey está muy ocupado, él no te puede atender. Ay, ojalá me pusieran a mí como juez y yo sí te atendería. Y entonces las personas comenzaban a decirle a él sus cosas, y entonces él les daba sus propias recomendaciones. Y miren lo que interesante, porque es bien interesante que usted entienda esto, porque él estaba ¿dónde? Junto al camino. Pero miren lo que dice el versículo 6. Versículo 6 del segundo libro de Samuel 15. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Porque junto al camino se roba. Entonces Bartimeo estaba junto al camino porque había sido robado. Y le estoy hablando obviamente espiritualmente. Le había sido robado el ministerio, le había sido robado los dones, le habían sido robadas todas las cosas que desde la eternidad le habían sido otorgadas. Y ahora estaba ciego y mendigando. Y esa es la condición en la que el enemigo nos quiere tener, aún dentro de la iglesia. Porque el que estés dentro de la iglesia no significa que estés en el camino. Mientras que el enemigo te tenga a un lado del camino, él está feliz, porque sabe que ahí no va a pasar nada, porque ahí solamente vives de migajas. ¿Ve lo importante de todo esto? Y Absalón se robó el corazón del pueblo mientras que estaba en el camino. Ahora, regresemos a Marcos 10, porque mire cómo continúa la escritura. Marcos 10. Mire cómo continúa. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndole, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Maestro, que recobre la vista. Si usted lee bien, eso significa que él no nació ciego. Dice: maestro, que recobre la vista. Y yo quiero hablarle a una iglesia que necesita recobrar muchas cosas. Cosas que el enemigo se ha robado de tu vida. Hoy es el tiempo para que tú seas consciente y busques recobrar lo que el enemigo te ha robado. No te estoy hablando de bienes materiales, porque tristemente eso es lo que pensamos siempre. Yo perdí tanto dinero la semana pasada en tal cosa. Todas esas son añadiduras. Hay cosas mucho más importantes que esas, que el enemigo te ha robado. Y eso te ha tenido atado, te ha tenido limitado, te ha tenido junto al camino y no te ha permitido ver. Ahora, esto es importante entenderlo porque Pablo, y ya hemos hablado de este texto varias veces, aún en los estudios entre semana lo hemos visto. Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante, está hablando acerca de algo muy importante. Y dice: yo no ceso de dar gracias al Señor por vosotros. Y dice: hay una petición que yo le hago al Señor, que les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero fíjese el versículo 18 lo que dice. Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 1:18, ¿qué dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué fue lo que le pidió Bartimeo a Jesús? Que recobre la vista. Porque sabía Bartimeo que al recobrar la vista podría recobrar todo. Porque el primer paso para iniciar nuestro trayecto en el camino de la perfección es que nuestros ojos del entendimiento sean alumbrados. Porque ciegos no podemos hacerlo. ¿Cómo camina un ciego? Un ciego camina a tientas, sintiendo a ver por dónde va, pero no sabe, no mira más allá porque no tiene visión. Pero es necesario que usted y yo tengamos los ojos del entendimiento alumbrados. Y cuando Pablo dice alumbrados los ojos del entendimiento, es porque hoy en día posiblemente sus ojos están entenebrecidos, en tinieblas, y no puedes ver. Y porque no puedes ver, no puedes entender lo que Dios está hablando. Por eso el primer paso es que se abran los ojos del entendimiento. ¿Por qué nos da tanto miedo hoy en día hablar de perfección cuando en la Biblia encontramos que ese es el propósito de Dios? Llevarnos a la perfección. Que no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas nunca será suficiente. Siempre vamos a quedar en deuda. Pero cuando nuestros ojos del entendimiento son alumbrados, vamos a poder ver cuál es el camino, por dónde debo seguir. Voy a poder entender cuáles son las artimañas del enemigo que me quieren hacer desviarme del camino, que me llevan a tomar atajos, y esos atajos me conducen a la perdición, no me conducen a la vida. Pero es necesario que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Y vamos a encontrar en la Escritura muchos pasajes, muchos textos que nos hablan de hombres y mujeres que fueron perfectos. Un ejemplo de ellos en Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Es uno de esos ejemplos. Miren lo que dice Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé.
Cuando habla de generaciones se refiere a genes. Dice, estas son las generaciones de Noé. Y mire lo que dice, Noé. ¿Y qué es lo primero que dice de él? Varón. Noé era un varón y no se está refiriendo al género masculino. Cuando la Biblia habla de varón se refiere a una altura espiritual, a un nivel espiritual. No habla de hombre o de mujer, habla de una altura espiritual. Y dice que Noé era un varón. ¿Cómo más? Dice, varón justo. ¿Y qué más dice? Era perfecto en sus generaciones o en sus genes. ¿Sabes que sí se puede ser perfecto? Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y fíjese que esto es muy importante entenderlo, porque en los tiempos en los que estamos viviendo, que son el inicio del fin, en estos tiempos finales, el Señor va a hacer su obra extraordinaria. ¿Con quiénes? Muchos dirán, con la iglesia, con los cristianos, con los creyentes. No, Señor, con los perfectos. Porque dice, Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Para caminar con Dios es necesario ser perfecto. Entonces, las operaciones de Dios para este tiempo están reservadas para aquellos que quieren caminar en la perfección. Para aquellos que se esfuerzan, porque obviamente no es nada fácil. No es solamente como cuando vamos al computador y le damos doble clic a algo y ya se abre. No, Señor, acá hay un esfuerzo que hay que colocar de nuestra parte. Un trabajo que hay que hacer, por eso le hablaba hace un instante de la disciplina o del discipulado. Entonces Dios va a obrar a través de los perfectos. Otro ejemplo, en Génesis también, capítulo 17, versículo 1. Génesis 17, 1. Vaya conmigo a la escritura. Importante que vaya a la escritura para que corrobore, para que lea. Y vale la pena recomendarle que cuando venga a la iglesia traigan que anotar, para que tomen nota, porque hay mucha información y que eso le sirva para que pueda seguir meditando durante la semana. Génesis 17:1, ¿qué dice? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué más le dice? Anda delante de mí y sé perfecto. Le está diciendo el Señor a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Porque al hacer esto va a traer a Abraham sobre él todas esas promesas que Dios le había hecho. No crean que las promesas de Dios eran gratuitas. Ay, si no importa que yo viva la vida loca, el Señor prometió, el Señor lo va a hacer. Porque apelamos a la fidelidad de Dios en ese sentido. Ay, no, Dios ya me prometió tantas cosas y no importa yo cómo viva, el Señor las va a cumplir. No, Señor. Las promesas de bendición de Dios están condicionadas a la obediencia. Hay promesas de Dios generales, hay promesas de Dios de una obra eterna que Él va a hacer, que no importa si es con usted o sin usted, Dios lo va a hacer. Pero hay promesas de bendición particulares para usted que requieren una retribución de su parte, que es su obediencia. Por eso Deuteronomio nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Y nos dice, si ustedes escuchan atentamente mi voz y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, entonces vendrán sobre ustedes todas estas bendiciones. Pero más adelante dice, pero si no escuchan, si no prestan atención y si no los guardan, entonces ustedes atraerán hacia sus vidas todas estas maldiciones. Porque está condicionado.
Entonces, aquellos que se esfuerzan por caminar en el camino de la perfección son con aquellos con los que Dios quiere obrar en este tiempo. Son aquellos sobre los cuales Dios va a derramar su gloria, va a derramar dones, va a derramar ministerios, va a derramar obras poderosas, los va a usar a través de cosas extraordinarias. Aquellos que se han atrevido a caminar en el camino de la perfección. Entonces vemos en Génesis 6:9 que habla de Noé como un varón. Y eso nos habla de una altura espiritual, de un nivel espiritual. Pero cuando usted va a Marcos, en el capítulo 10, el texto que estamos leyendo, nos está hablando de Bartimeo, hijo de, y eso nos habla de un linaje. Pero tristemente, aunque era descendiente, aunque tenía un linaje, aunque tenía genes, muy posiblemente genes sacerdotales, venía de una línea sacerdotal, no estaba ejerciendo su ministerio. Estaba junto al camino, mendigando. Y ahí está feliz el enemigo. Ahí tiene el enemigo a muchos cristianos hoy en día, mendigando. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, entonces Jesús recibe la petición de Bartimeo. Entonces Bartimeo le dice que recobre la vista. Y mire lo que dice el versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué fue lo que le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. ¿Pero qué hizo Bartimeo? Enseguida recuperó lo que se le había quitado, lo que le habían robado. Enseguida recobró la vista. ¿Y qué hacía? ¿Qué dice que hacía? Versículo 52 de Marcos 10. ¿Está conmigo? Mire lo que hacía. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ya no estaba junto al camino. Ahora seguía a Jesús, ¿en dónde? En el camino. ¿Cuál camino? El camino a Jericó. Vamos al Salmo 101, verso 6. Salmo 101, verso 6. Para que sepa cuál camino. ¿Qué dice Salmo 101, 6? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Miren lo que está diciendo: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. O sea, no cualquiera le sirve al Señor. ¿Y sabe qué es lo interesante de entender esto? Que muchas personas, muchos cristianos hoy en día creen que le hacen un favor a Dios. Hay cristianos que van a las congregaciones a ejercer algún ministerio o algún servicio dentro de la congregación, y sus actitudes o su forma de ejecutar las cosas hacen entrever como si le estuviera haciendo un favor a Dios. Y lo que dice la Escritura es: no cualquiera le sirve a Dios. Entonces eso nos tiene que cambiar el chip para darnos cuenta de que no es que yo le esté haciendo un favor a Dios, al contrario, es un privilegio que Dios me permita servirle. Porque Dios no permite que le sirva a cualquiera. Piense por un momento, ¿quiénes hacen parte del equipo de servicio de las grandes personalidades del mundo? Piense en un presidente o alguna persona muy importante humanamente hablando. Piense, ¿quiénes son ese equipo que le puede servir? ¿Cree que son cualquiera? ¿Usted cree que esas personas sienten que le están haciendo un favor? Hasta se pelean por esos puestos. ¿Sí o no? ¿Y por qué con Dios es distinto? ¿Acaso Dios no es más importante que todo en esta tierra?
¿Acaso la obra del Señor no merece que usted y yo hagamos las cosas sabiendo que es para Dios y no para los hombres, como lo dice la Escritura? Entonces déjeme decirle algo, hermanos. Usted, cuando le sirve al Señor dentro de la iglesia, usted no le está haciendo un favor a Dios. Usted tiene un privilegio. Y cuando usted no hace las cosas bien para Dios, el privilegio se le puede quitar. Porque dice el Señor: no cualquiera me sirve el que ande en el camino de la perfección. Y a veces pensamos que en la iglesia puede servir cualquiera. Ay, como hay tanta necesidad en las iglesias, pues cualquiera puede servir. No, Señor, no cualquiera. Porque es que lo que hacemos acá no es que estamos jugando a la iglesia. Acá estamos haciendo una obra de Dios. Y el que le sirve a Dios debe procurar estar en el camino de la perfección. Esforzarse día tras día. Entonces, lo primero que debemos entender para entrar en el camino de la perfección es que necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Cuando Bartimeo recobró más bien la vista, entonces ¿qué hacía? Seguía a Jesús en el camino. Antes no podía, antes solo estaba junto al camino, viviendo de migajas. Recobró la vista, fue alumbrado los ojos de su entendimiento y entonces pudo ver y pudo seguir a Jesús en el camino. Lo segundo que debemos entender para ser perfectos o para andar en el camino de la perfección, mire lo que dice Mateo 19:21. Mateo 19:21. Está hablando acerca de un joven rico. La historia, le estoy contextualizando para que entienda. Está hablando de un muchacho rico que viene donde Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde: pues guarda los mandamientos. Todo eso yo lo he hecho desde que era un niño. Ok, entonces, mire ahí lo que dice, versículo 21. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Si quieres ser perfecto, ¿qué debes hacer? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Lo segundo que debemos entender para que podamos ser perfectos es que es necesario despojarnos. Ahora, cuando leemos eso, yo sé que usted piensa, porque lo leemos en la superficie, y en la superficie lo que esto nos quiere decir es: ay, vaya, venda todo, vaya, venda su casa, vaya, venda su carro, vaya, venda las propiedades y vaya y busque pobres y regáleselos. No, Señor, eso no quiere decir. Porque cuando la Biblia habla de pobres, no habla de los que no tienen dinero. Si no, vaya a Mateo capítulo 5. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Un pobre es una persona que tiene necesidad de Dios. Ese es un pobre verdaderamente. Ahora, este muchacho era rico. Y creo que ya vimos semanas atrás la definición de rico. Rico es aquel que es sabio en su propia opinión. Uno que cree que tiene la última palabra. Ese es un rico. ¿Y qué es lo que le está diciendo Jesús? Si quieres ser perfecto, despójate. Deja de pensar en ti mismo. Deja de creer que eres el centro del universo y empieza a dar lo que tienes. Los tesoros que dice la Escritura se refiere a dones que tienen, a talentos que tienen, a enseñanza que cada uno tenemos y que nos la guardamos para nosotros mismos. Cuando deberíamos dársela a los pobres, es decir, a aquellos que tienen necesidad de Dios, a aquellos que están hambrientos de la palabra. Usted y yo tenemos tesoros dentro de nosotros que estamos almacenando cuando deberíamos estar entregándolos. Porque para caminar en el camino de la perfección necesitamos despojarnos. Y eso es lo que le está diciendo Jesús al joven. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Están conmigo? Y es que Jesús nos enseña. Él mismo se despojó.
¿Acaso no dice Filipenses capítulo 2 versículo 5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo igual a Dios o en forma de Dios, no estimó esa forma, no se aferró a eso, sino que dice, sino que se despojó a sí mismo. Jesús se despojó. Y no solamente una, sino varias veces. Porque ahí mismo en el capítulo 2 de Filipenses nos dice, siendo igual a Dios, se despojó y se vino a estar en la condición de hombre, un despojo o un nivel de despojo. Pero no se quedó en el nivel de hombre, sino que se degradó aún más, se despojó más y se hizo siervo. Se hizo obediente como un siervo. Pero aún otra más, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quiénes morían en un madero? Los malhechores. Entonces de Dios se despojó a hombre, de hombre se despojó a siervo y de siervo se despojó hasta malhechor. Eso lo hizo Jesús. Entonces Jesús no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho, estando en la condición de nosotros. Entonces para ser perfectos debemos despojarnos. Ahora, cuando usted va a Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, para que usted lo anote en sus apuntes, Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante nos habla de que Jesús fue perfeccionado. Y cuando Jesús fue perfeccionado, acto seguido dice, vino a ser autor de eterna salvación. O sea, Jesús en la humanidad fue perfeccionado por Dios. Por eso Jesús lo dijo en Mateo, sed perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque Jesús caminó en perfección. Número 3. La perfección. Entonces, ¿qué nos hace? Volvamos al Salmo 119. El texto con el que comenzamos dice, bienaventurados los perfectos de camino. Bienaventurados los perfectos de camino. La perfección nos hace herederos. El que usted y yo caminemos en la perfección nos hace herederos. Quiero rápidamente mencionarle algo para no tomarme mucho tiempo. En Hechos capítulo 18, si también quiere tomar la referencia. Hechos capítulo 18 nos narra acerca de Pablo cuando visitó Corinto. Y dice que Pablo conoció a una pareja, Priscila y Aquila, una pareja de esposos. Y conociéndolos a ellos, hubo un clic, hubo un feeling con ellos, porque resulta que ellos se dedicaban a lo mismo que Pablo se dedicaba. Pablo hacía carpas, hacía tiendas, y esta pareja también hacía lo mismo. Y entonces Pablo se sintió muy a gusto estando con ellos y se quedó con ellos 1 año y medio. Pero no se quedó con ellos solo trabajando y pasándola rico, no, se quedó con ellos enseñándoles y discipulándolos. Eso es lo que usted va a encontrar en Hechos 18. Y lo interesante del relato, que sí lo quiero leer textualmente, es que después Pablo viaja a Éfeso. Y en su viaje a Éfeso se lleva a Priscila y Aquila. Y los deja ahí. Ahí los deja. Y entonces, dejándolos ahí, nótese algo importante. Resulta que en el versículo 24 llegó a Éfeso un hombre, dice, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Y mire lo que dice de Apolos: varón. Ya sabe lo que significa varón, ¿cierto?
Dice, varón elocuente. O sea, era varón y era elocuente. Mire lo que más dice. Poderoso en las escrituras. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, cuando leemos esto nos damos cuenta de que Apolo no era cualquier pintado en la pared. Era un hombre importante, era un varón, era elocuente, era fervoroso de espíritu, había sido instruido. Cuando la Biblia habla de instruir, se refiere a aquello que hacemos con los niños. ¿Acaso Proverbio no dice, instruye al niño en su camino? Cuando la Biblia habla de instrucción se refiere a la ley, porque la ley nos instruye, nos muestra nuestra condición. El propósito de la ley no es salvarnos, la ley nos salva. El propósito de la ley es que usted y yo conozcamos el pecado, nos demos cuenta de que somos pecadores, y la ley nos conduce a la cruz, porque nos hace entender que por más que nos esforcemos, usted y yo vamos a ser siempre culpables. Y cuando vayamos a la cruz, estando en la cruz, ¿con quién nos vamos a encontrar? Con Cristo. Y ahí comienza un nuevo capítulo en nuestra vida. Y ahí termina el propósito de la ley, porque la ley apunta a Cristo. Entonces dice aquí que este hombre, con todas estas características que ya leímos, dice que solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, hasta ahí conocía, no conocía nada más. Y como Apolos, hay muchos en las iglesias que tienen un nivel espiritual, que son muy elocuentes, que pueden tener un espíritu fervoroso, que enseñan, pero aún así son niños. Porque un niño en la escritura no es aquel que tiene cierta edad. Un niño en la escritura es aquel que no tiene madurez. Y entonces, ¿qué pasa? Porque aquí es donde lo quiero llevar. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Está hablando de Apolos. Comenzó a enseñar en la sinagoga, muy contento. Pero cuando lo oyeron, ¿quiénes? Priscila y Aquila, discípulos de Pablo. Habían estado solo con Pablo 1 año y medio, siendo discipulados. Y cuando esta pareja oyó a Apolos, ¿qué dice? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, una pareja que parece insignificante, sin ninguna importancia, solamente eran unos discípulos que habían escuchado a Pablo. Ahora ellos, escuchando a alguien tan elocuente, tan instruido, con un espíritu fervoroso, lo toman aparte y le tienen que enseñar. Lo llevan al entendimiento, a que sus ojos sean alumbrados, para que este hombre pueda realmente entender todo el camino de Dios. Ahora, posteriormente, Apolo se convierte en un gran apóstol. Pablo más tarde dice: yo planté, Apolos regó. Pero ya habla de un Apolos maduro. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4? Para que usted entienda la diferencia entre el hijo o el niño y el maduro. Porque Gálatas 4 nos ilustra esto. Y dice: pero también digo, entre tanto que el heredero, recuerde que estamos en el punto de que la perfección nos hace herederos. Entre tanto que el heredero es niño, es decir, un hijo del reino, es hijo del reino, pero es niño. No, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo.
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Los tutores y los curadores son aquellos que instruyen. En otras palabras, los tutores y los curadores, espiritualmente hablando, es la ley. La ley no trae madurez a nadie. Dice, así también, versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mire qué importante esto. ¿Qué está diciendo Pablo? Que se puede ser hijo del reino, pero aún siendo hijo del reino somos niños. Y siendo niños podemos todavía estar en los rudimentos del mundo. Es decir, el pecado todavía está en nosotros. O sea que venir a una iglesia no garantiza de que usted esté libre de pecado. Porque aunque usted pueda ser niño, hijo del reino, todavía está bajo los rudimentos del mundo. Pero mire lo que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahí la escritura usa dos términos griegos. Uno es tecnón. Tecnón se refiere al niño pequeño. Pero después habla, cuando dice de que hemos sido adoptados como hijos, habla o se refiere al término huios, que significa un hijo maduro. Los niños en el contexto judío, los primeros 12 años de su vida estaban con la mamá. A partir de los 12 años los adoptaba el papá. Es decir, el papá los tomaba y comenzaba a enseñarles su oficio. A los 15 o 16 años este muchacho ya estaba preparado para iniciar una familia. Pero solamente hasta los 30 años se consideraba que era un hombre maduro. Aquí pensamos que el hijo de 18 años que se va de la casa ya es maduro. No. Aquí creemos que porque ya tiene pareja o tienen hijos jóvenes ya son maduros. No. ¿Y qué nos está diciendo acá la escritura? Que para poder alcanzar una herencia necesitamos ser perfectos, y la perfección se alcanza cuando alcanzamos la estatura de la madurez. Porque el Señor ha querido o quiere que usted y yo seamos perfectos, y la perfección la vamos a alcanzar cuando usted y yo caminamos por el camino de la perfección. Termino con esto. El camino de la perfección se alcanza siendo discípulo. Se lo repito, el camino de la perfección se alcanza siendo discípulo. No hay otra forma. No siendo creyente, no siendo cristiano. Aunque si lográramos entender el concepto correcto de cristiano, serviría también. Porque a los cristianos se les llamó así por primera vez en Antioquía. Pero ¿quiénes estaban reunidos en Antioquía? Discípulos. No creyentes, discípulos. Entonces el camino de la perfección se alcanza siendo discípulo. Por eso el Salmo 101:6, ¿qué nos dice? Mis ojos pondré en los fieles. Un discípulo es una persona fiel. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Una persona fiel es un discípulo. Marcos capítulo 3, versículo 13. Porque el Salmo 101 dice el Señor: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y Marcos 3:13 habla de cuando Jesús escogió a sus discípulos. Aunque a Jesús lo seguía una gran multitud, Jesús eligió a sus discípulos. Es el único que puede elegir a sus discípulos. Porque en nuestro contexto actual son los discípulos los que eligen a su maestro. Porque yo no lo puedo obligar a usted a que usted sea mi discípulo.
usted debe acercarse a quien usted quiera que sea su maestro. Y entonces, ¿qué dice acá? Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Después subió al monte y dice, y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Salmo 101 dice, mis ojos pondré los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Jesús eligió a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, para que les sirvieran. ¿Sí está viéndolo? Pero para ser discípulo es necesario tomar 3 acciones. Y con esto ya lo termino, de verdad. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Para ser discípulos necesitamos tomar 3 acciones. Dice la escritura, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 acciones. Negarse a sí mismo, en otras palabras, es despójese. Tome su cruz y sígame. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted mira el Salmo 101 que estamos leyendo, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y en el versículo 19 dice, forastero soy. Cuando usted se niega a sí mismo, usted se da cuenta de que usted acá en esta tierra no tiene nada. Y entre usted más quiera cosas de esta tierra, esos son anclas que usted hace en esta tierra y que no lo van a dejar ir a donde usted debe ir. El salmista dice, forastero soy. Y nos esforzamos durante toda nuestra vida acumulando riquezas, acumulando cosas, buscando cosas que nos anclen a esta tierra, cuando esta tierra simplemente es transitoria, vamos de paso. Forastero soy. Pero para que usted y yo podamos estar en el camino de la perfección, necesitamos ser discípulos. Y yo le estoy hablando a muchos que quieren, pero no han podido tomar el paso de ser discípulos. Porque discípulo viene de la palabra disciplina, y lo que menos somos es eso, disciplinados. Nos gusta hacer las cosas en el tiempo que queramos, cuando queramos, y tenemos ganas, y si no, no. Y eso no lo hace un discípulo. Un discípulo debe negarse a sí mismo, es decir, no importo yo, no son mis gustos, no son mis placeres, voy a seguir algo mejor. Tomo mi cruz, es decir, sacrifico cosas y sigo a alguien, que en este caso es mi maestro Jesús, o el maestro que Jesús haya puesto en esta tierra para usted. Porque déjeme decirle, en esta tierra el Señor ha puesto maestros para usted. Quizás usted no se haya dado cuenta, pero Dios estipuló un maestro para su vida. Y aunque ese maestro ha estado listo, usted no lo ha visto porque sus ojos están todavía en tinieblas. Por eso necesitas primero que tus ojos sean alumbrados, para que veas. ¿Me he dado a entender? ¿Está claro? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. ¿A cuánto les ha hablado la palabra? Que no sea una palabra que quede vacía, hueca, sino que dé fruto en su corazón. Padre, te damos gracias. Adoramos y bendecimos tu nombre y te pedimos que selles esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón. No permitas que el enemigo la robe como las aves roban aquella semilla que cayó junto al camino. Nosotros no somos de junto al camino, nosotros somos buena tierra. Señor, por eso te pido
que escondas esta palabra en nuestro espíritu y la selles, y esta palabra de fruto en nosotros. Si quizás alguno se identificó de alguna manera con alguna parte de este mensaje, Señor, quizás se ha dado cuenta de que sus ojos todavía están en tinieblas, o quizás se identificó con Bartimeo, que siendo hijo del reino, teniendo un linaje, teniendo dones, teniendo ministerio, fue despojado y dejado a un lado del camino, viviendo de migajas. Quizás muchos hoy puedan estar así, viviendo de migajas, aún siendo cristianos. Yo te pido, Señor, que tú les permitas recobrar la vista para que puedan ver y para que puedan volver al camino, que es el camino de la perfección. Señor, que no nos dé miedo hablar de perfección, porque la perfección no la alcanzamos en nuestras propias fuerzas, la perfección la alcanzamos con tu ayuda, siguiendo tus disciplinas, Señor, siguiendo lo que dice tu palabra, escudriñándola, meditándola, Señor, oyendo tu voz día a día, Señor, esforzándonos cada día por encontrar esa voz tuya, Señor, no la voz de mi intelecto, no la voz de mis emociones, no la voz de mis deseos, sino la voz que viene de ti, esa voz que viene del cielo. Ayúdame a encontrar esa voz para que yo pueda entender a cabalidad la escritura, para que yo pueda descubrir todos esos tesoros que están ocultos a mis ojos naturales, pero al abrir mis ojos espirituales, al ser alumbrados mis ojos espirituales, yo puedo ver las maravillas de tu ley. Yo puedo darme cuenta de todas esas cosas que antes no me daba cuenta. Yo puedo entender aquellas cosas, como lo dice tu palabra: clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Pero ¿cómo seremos enseñados si nuestros ojos todavía están en tinieblas? Por eso, como Pablo lo pidió, yo lo pido como pastor de esta congregación, Señor. Padre, derrama espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo a toda tu congregación, a toda iglesia Betel, Señor. Y que sus ojos sean alumbrados, los ojos de su entendimiento sean alumbrados, para que ellos puedan entender, Señor, para que ellos puedan ver lo que no han visto antes, Dios. Yo te doy gracias, yo te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.